Un saludo, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios por permitirnos estar una vez más reunidos y poder abrir la palabra del Señor. Oro que Dios use este tiempo para hablarnos. Siempre me ha llamado la atención estudiar las vidas de los diversos personajes que hay en la palabra de Dios. Personas reales, comunes, que por su encuentro con Dios no volvieron a ser las mismas. Y ese es el caso de Elías. Por ser considerado el profeta más conocido, más famoso de Israel, fácilmente podemos crearnos una imagen de un héroe, pero al mirar más en detalle, podemos ver una persona común, nos podemos identificar incluso con él en muchos aspectos. Su vida se caracterizó por ser solitaria y en la dificultad Dios fue preparando a este hombre para que fuera el gran profeta que quería que fuera. Oremos y pongamos en manos del Señor este tiempo, pidiendo sabiduría y dirección para Él y que su palabra hable a nuestras vidas. Señor, gracias te doy en esta mañana por considerarnos dignos de escuchar tu palabra, por darnos esa oportunidad, ese privilegio, y quiero pedirte que podamos aprovechar este tiempo, que podamos sacarle el máximo provecho y que tu espíritu hable a nuestras vidas, Señor, por favor. Usa este tiempo y lo pongo delante de ti, orando en Cristo Jesús. Amén. Podemos aprender muchas lecciones de la vida de Elías, pero creo que gran parte de lo que podemos ir viendo es que en gran medida a Dios le interesa más trabajar primero en nosotros antes que trabajar por medio de nosotros, y lo notamos muy bien en el caso de Elías. Podemos concentrarnos o solemos concentrarnos nosotros en esperar los resultados de lo que hacemos. Deseamos que sean los mejores, que sean notorios, que todo el mundo los vea, pero Dios en gran medida muchas veces está más deseoso en los resultados que pasen en nuestro interior a lo que suceda afuera con lo que hacemos. Y nos llama mucho la atención ver lo que hacemos, que los demás lo vean, y no nos llama mucho la atención muchas veces lo que hay al interior y lo que incluso no queremos que otros conozcan o sepan de nosotros. Pero es bueno recordar que los grandes héroes de Dios pasaron por la escuela de la transformación, por lo que Dios quiso hacer en sus vidas. Y lo podemos ver una y otra vez. La escuela de Dios es única, es exclusiva, diría yo, es completamente personalizada, y el resultado lo vemos en hombres y mujeres dóciles, mansos, usados para la gloria de Dios. Podemos recordar rápidamente algunos, como Moisés, un hombre que fue el gran libertador de Israel, pero primero tuvo que pasar por la escuela de Dios, que duró 40 años en su caso, tiempo suficiente para quitar de Moisés la autosuficiencia y llevarlo a depender de Dios. Él empezó pensando que podía libertar al pueblo tomando acciones para hacerlo, y después tuvo que huir. Y después, cuando ya Dios lo buscó para el trabajo, ya dijo, no, yo no soy el indicado. Indicando que ya estaba listo para lo que Dios quería hacer. O pensemos en José, un joven que desafortunadamente fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero que a lo largo de su vida pareciera que todo le iba saliendo mal. Pero finalmente Dios fue preparando, moldeando a este hombre, forjando el carácter que necesitaba en él para que fuera el gobernador de Egipto, y por ende fuera la pieza clave en el momento indicado para los propósitos de Dios, preservando la vida de su familia y también de toda una nación. O si consideramos también a Daniel, Daniel fue secuestrado realmente, fue llevado cautivo por los babilonios, fue sometido al entrenamiento de los babilonios, debió aprender una nueva lengua, y todo no debió ser agradable. Pareciera en un principio, pero ser desarraigado, ser llevado contra su voluntad a otra tierra, no debió ser nada agradable en el caso de Daniel, pero Dios fue preparando en él un consejero de estado que impactó imperios completos con su fe. Y pues en el caso de Elías no es nada diferente. Él también pasó por la escuela de Dios y aprendió a conocer a el Dios de lo imposible, al Dios protector, al Dios sustentador, al Dios personal, ese mismo Dios que nosotros podemos conocer hoy, que sigue siendo el Dios de lo imposible, el Dios personal, el Dios sustentador aún para nosotros. En la historia de Elías no se nos da muchas introducciones, solo se nos dice de dónde era.
y su entrada en la escena del relato bíblico es tan intempestiva y dramática como su misma salida. Recordemos que él fue llevado en carros de fuego al cielo y su relato lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, hasta Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos a mirar el primer versículo de Primera de Reyes 17 para entrar un poco en materia y ver de quién estamos hablando. Y dice así: ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Es importante, creo, entender lo que está sucediendo acá. Está él hablando con el rey Acab, el rey de Israel, pero Israel era el reino del norte. Antes toda una nación completa se llamaba Israel, pero fue dividida y quedó el reino del norte, que preservó el nombre Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. Estamos ubicados en ese reino del norte. Todos los reyes después de esa división fueron malos, no buscaron a Dios, se desviaron hacia la idolatría, y estamos en la época del rey Acab, que fue el peor de los reyes que pudo tener Israel. Incitó a la idolatría, buscando unas alianzas políticas, tomó como hija, como esposa a la hija del rey de los sidonios, Jezabel, una mujer que lo incitó a una idolatría desenfrenada, y él impulsó al pueblo a esa idolatría. La mejor descripción que podemos encontrar de este rey Acab está precisamente en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 25 y 26, y si tienes tu Biblia te invito a que lo busques y leamos estos versículos. Primera de Reyes 21, versículos 25 y 26, la descripción de Acab, y dice así: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de todos en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Fue un rey tremendo, es definitivamente, como lo describe acá, al parecer el peor rey que pudo tener Israel. Y Dios está enviando a su profeta Elías en este momento clave, y en el momento en el que Israel está en su peor situación en toda la historia, pues a manos de este Israel, de este rey Acab. Y él está anunciando algo sencillo. Por su palabra está diciendo: por mi palabra aquí no va a llover hasta que yo diga. En realidad era una tarea sencilla para él como profeta, anunciar lo que Dios le estaba diciendo que anunciara. Y la tarea de Elías era informar lo que ya se sabía. En realidad no era algo distinto, no era algo muy nuevo para Israel lo que él estaba haciendo, porque Dios había advertido hacía mucho tiempo atrás que esto iba a suceder. Antes de que ellos entraran a la tierra, él les había advertido que si se desviaban a la idolatría, justo lo que está anunciando aquí Elías era lo que iba a suceder. Y lo encontramos precisamente en Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17, que dice así: pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado, y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Así que, como vemos acá, no era algo nuevo, no era algo diferente o algo que ellos no pudieran saber, que tuvieran que sorprenderse ante la noticia que les estaba dando aquí Elías. Por la idolatría era solo cuestión de tiempo que esto viniera, que viniera este juicio de Dios, y era justo lo que estaba sucediendo y anunciando aquí Elías que iba a suceder. Imagino cómo habrá sido la situación. Trato de ponerme en las sandalias de Elías. ¿Cómo te sentirías tú dando un anuncio como ese? Es más, ¿qué reacción podría él esperar de este pueblo? No creo que ellos hayan dado mucho crédito a lo que estaba diciendo él. Que un hombre se pare y diga: por mi palabra no va a llover,
pues creo que es difícil de creer en el pasado y aún en el presente, pero en realidad en el caso de Elías solo seguía órdenes, solo hacía lo que Dios le estaba diciendo. Ahora miremos lo que dicen los siguientes versículos en el capítulo 17 y vemos los versículos 2 al 7 y dice así, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces Dios le dice, le da unas instrucciones muy sencillas, muy concretas. Creo que no venían tiempos fáciles para Elías. La obediencia iba a tener un gran precio sobre él, el cual estaba marcado por la soledad, pienso yo. Tan pronto él dio el anuncio que no iba a llover, Dios le dijo, bien, ahora tienes que ir a esconderte. ¿Por qué? Bueno, su vida corría peligro. Las noticias no eran nada agradables para Acab, lo que él estaba diciendo. Tampoco era agradable pensar que venía una gran sequía que equivaldría a también una falta de cultivos y también falta de alimentos. Entonces él no podía esperar un buen trato de Acab ni del pueblo. Así que en el caso de Elías Dios estaba protegiéndolo. Y las instrucciones fueron sencillas, tienes que ir a este arroyo de Querit, allá vas a tener agua. Y vas a poder esconderte y también, por cierto, pues van a venir los cuervos a llevarte comida. Querid es un arroyo escondido en las montañas orientales, orientales de Israel, al oriente del río Jordán, al sur del mar de Galilea. Es un lugar muy bueno, un lugar perfecto para esconderse porque es muy escarpado, muy difícil de moverse ahí y el arroyo está bastante profundo entre como dos montañas. No sé qué habrá pensado Elías, pero ante la instrucción se habrá preguntado si estaba escuchando bien. Esa no era una aventura de camping, en realidad, no era un tiempo ahí para pasarlo rico. Él estaba recibiendo esta instrucción de Dios porque en realidad iba a ser un fugitivo, iba a ser el hombre más buscado en todo Israel. No sé si tuvo tiempo para empacar, no sé si tuvo tiempo para programar su viaje. En realidad el hecho era que ya no iba a gozar de las comodidades que podía gozar antes, sea cuales fueran. No sabemos cómo vivía, pero seguramente estaba más cómodo que estar en ese arroyo de Querit y no iba a gozar de eso. Es curiosa la forma como Dios dice los detalles, solo da lo necesario. En este caso le dice, tienes que esconderte, allá hay agua y hay comida. Ya están hechos los arreglos, vete para allá. En palabras más, palabras menos. Y pues no suena muy atractivo, pienso yo. ¿Qué habrá pensado él? ¿Estará escuchando bien? Las instrucciones eran muy de tipo militar, sin esperar objeciones, sin esperar preguntas, sin esperar otras propuestas. Y la idea creo que sencillamente no era muy agradable pensar que los cuervos le iban a dar de comer. Los cuervos son animales muy peculiares y son animales de hecho muy especiales. Son omnívoros, comen de todo, incluido la carroña. Por eso no creo que fuera una idea agradable para Elías pensar que ellos le iban a llevar la comida. Han tenido un estigma de ser malas aves o de no ser agradables y pues por su color y a veces también por su aspecto pareciera que no fueran muy agradables, pero son animales muy inteligentes. Tienen el nivel de inteligencia de un chimpancé o de un delfín. Se conoce que ellos usan herramientas y tienen la capacidad de resolver problemas de lógica sin mucha dificultad. Así que son animales muy, muy especiales, recuerdan el rostro de las personas, pueden relacionarse aún con las personas, pero en el contexto de Elías, pues eran animales impuros. Cualquiera que los tocara, pues tendría que considerarse impuro, debía purificarse para volver a estar en un entorno social. Y pues la idea de comer lo que ellos le daban tampoco debía ser muy agradable. Elías estaba atendiendo la instrucción de Dios, aunque no sonara muy agradable.
¿Te gustaría, en tu caso, ser alimentado por cuervos? No sé cómo habrán sido los días de Elías allá, pero debió haber estado en soledad. No sé si pudo llevar una tienda, una carpa, no sé si fue recursivo, se hizo una enramada o algo. Cierto, no tenía por qué preocuparse por la lluvia porque no iba a llover, pero sí seguramente debía buscar abrigo y protegerse también del calor. Creo yo que conociendo un poco acerca de los cuervos, debió entablar cierta amistad con estos animales. Quizás fueron o eran su única compañía en ese tiempo. Nosotros por naturaleza buscamos la comodidad. Buscamos comer bien, buscamos lo que nos gusta, vivir en un buen sitio, dormir en una buena cama, tener buena salud. Y pues en realidad nada de esto está mal, pero muchas veces le damos mayor prioridad y muchas veces las muchas comodidades no siempre ayudan a los propósitos de Dios. Dios no siempre nos va a llevar por el mejor camino, a nuestro parecer, por el más cómodo, por el más bonito, el más rico. Dios tiene un propósito y muchas veces tiene que lograr ese propósito con adversidades para nosotros. Por eso unas veces nos lleva por caminos agradables y otras veces por caminos no tan agradables. Y Elías, en su caso, tuvo que dejar sus comodidades o lo agradable para seguir los caminos de Dios y para que Dios obrara en su vida. ¿Qué tal él hubiera optado por ir a otro lugar? ¿Qué tal hubiera dicho, sabes, señor, pues no me gusta el camping, no me gusta acampar, la vida así en el campo, yo mejor busco otro sitio? O no, ni creas que yo voy a comer de la comida que me llevan los cuervos. O ese lugar no me agrada, yo mejor busco otro sitio que sea más cómodo para mí. En fin, él pudo haber hecho las cosas a su manera, haber cambiado las cosas de otra forma, pudo haber rechazado la instrucción de Dios y en el proceso también pudo haber perdido la provisión de Dios y más aún, pudo haber perdido la lección que Dios tenía para él. Elías no fue el mismo después de esos días que pasó en el arroyo. Él aprendió mucho en la soledad y aprendió a ver quién era Dios. En la soledad de Kerit vio que Dios es alguien que cuida, un Dios cuidador, un Dios protector, un Dios que sustenta, que se interesa por nosotros. Yo creo que las mejores lecciones de Dios vienen envueltas en un empaque de dificultad. Y piensa esto, considéralo de esta manera, porque muchas veces queremos tanto la comodidad que podemos estarnos perdiendo unas buenas lecciones de parte de Dios. Eso nos puede ayudar a ver la vida diferente cuando lleguen las dificultades a nosotros. Creo que Elías pudo pensar, pero si yo soy el profeta de Dios, yo merezco algo mejor. Y nosotros también podemos pensar similar. Preferimos tener el control de las cosas, preferimos tener el control de nuestra vida, preferimos nuestro orgullo. Y Elías, en su caso, no dejó que su condición de profeta se le subiera a la cabeza. Él estuvo dispuesto a obedecer y en la soledad y en la dificultad aprendió a ver a Dios de otras maneras, aprendió a ver lo que él hacía, vio la fidelidad de Dios. Yo creo que la veía o la comprendía cada vez que veía llegar a estos animales con la comida en la mañana y en la tarde. Los cuervos también pueden desarrollar horarios cuando se les alimenta de una forma frecuente, empiezan a llegar a la misma hora. Y en este caso era al contrario, ellos probablemente llegaban a la misma hora para traerle la comida a Elías. No sé si dudó en algún momento y será que mañana sí vienen a traerme la comida y yo qué hago si mañana los cuervos no vienen. No sé si le pasó eso a Elías, pero creo que a mí sí me habría pasado. La realidad en todo esto es que Dios también elige cuervos. Dios también usa los cuervos. Dios también nos bendice por medio de lo que quizás no nos agrada mucho. El plato de comida que no nos gusta también es una muestra de la fidelidad de Dios que está ocupándose de nuestro alimento. Dios también usa lo desagradable para sus propósitos, pero nosotros podemos perdernos la provisión de Dios a cambio de la comodidad. Estar buscando, estar tan concentrados en estar bien, en estar cómodos, que podemos perdernos otras formas de ver a Dios, cuidar de nosotros. Podemos rechazar
lo que Dios puede hacer solo por estar buscando lo que nos gusta. Leamos ahora los siguientes versículos, versículos 8 y 9, y dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora la instrucción era, bueno, al parecer ya no hay más agua acá, tienes que ir a otro lado y vete a Sarepta. Sarepta era una ciudad al norte de Israel, fuera de Israel, de hecho, no estaba en el territorio de Israel, o sea, fue a territorio extranjero. Eso quiere decir que ya Elías era un fugitivo internacional, saliendo de Kerit y yendo a Sarepta. Ahí Dios le dice, bueno, la instrucción ya está, en otras palabras también, todo ya está arreglado. La primera instrucción, yo me he encargado de que los cuervos te lleven la comida, ya les he dado la orden. Ahora le está diciendo también a una mujer viuda le he dado la orden que te sustente. Bueno, el perfil cambió, pero vamos a ver que otras cosas quizás desmejoraron. Si miras el pasaje, te animo a que lo leas, el relato es muy bueno y es bueno ahondar en la palabra de Dios y ver qué enseña él ahí. En el caso de esta mujer viuda, él se encontró, fue a buscarla, se encontró con ella estaba recogiendo leña, él le dijo, dame de beber, ella fue a traerle agua y él también le pidió, dame también algo de comer. Y ella le dijo, bueno, pues si tuviera te daría, pero solo me queda un puñado de harina y algo de aceite. Y iba a cocinarlos, a hacer unas tortillas y la íbamos a comer con mi hijo y ya nos íbamos a dejar morir de hambre. Así era la escasez que había en ese momento. Y él le dijo, ve, haz como has dicho, pero dame a mí primero porque Dios ha dicho que no va a escasear la harina y no va a terminarse el aceite. Así que así hizo esta mujer y él se quedó morando con esta mujer y su hijo por un buen tiempo. Al parecer todo ese tiempo entre Kerit y el tiempo que pasó con esta mujer viuda fueron unos 3 años. Estando con esta mujer, el niño o el hijo de ella murió y Elías intervino, oró, clamó a Dios pidiendo que sanara, le devolviera la vida a este niño y así sucedió. Dios escuchó la oración y le retornó la vida. Vemos aquí en todo esto que la vida de Elías no solo cambió su vida, cambió su entorno, cambió su contexto. El mundo en el caso de Elías parece que se detuvo también. Había una sequía, había hambre, había sed, había mucha necesidad de parte de todo el mundo. Todos estaban necesitados. No había mucha abundancia en ese punto. Y él estaba sufriendo así como veía a otras personas sufrir, pero Dios estaba cuidando de él. Dice el relato, el resto del capítulo, que nunca se les acabó la comida viviendo ahí. Si no había lluvias, pues obviamente no había cultivos y el hambre iba a estar creciendo cada vez más. El menú cambió, ya no era pan ni carne, ya eran unas tortas y supongo que algo de agua si podían conseguir. Estaban en una ciudad costera, así que supongo que apelaban al agua salada, no es lo más agradable, pero quizás era la única forma. Tratarían, supongo, de quitarle algo de la sal y sustentarse de esa manera. Pero Dios todo ese tiempo estuvo preparando a su profeta, el carácter de Elías, para el evento más trascendental, más importante en todo su ministerio. Y era el encuentro que iba a tener más adelante con los profetas de Baal y también su posterior ejecución. Me pregunto qué habrá pasado, qué habrá hecho Elías durante todos esos años, unos 3 años. Y no sé cómo habrá sido su cotidianidad, pero sí puedo decir que él pudo conocer a Dios, pudo ver quién era Dios, especialmente en la fidelidad, que lo pudo sustentar en todo ese tiempo. Y se nota en su fe, se nota en su oración al intervenir por el hijo de la viuda que había fallecido, se nota en lo que sucedió más adelante en el Monte Carmelo con los profetas de Baal. Nosotros debemos darnos cuenta también que Dios aísla, Dios sustenta, Dios prepara en medio de la dificultad para que sus siervos sean verdaderamente útiles en sus manos. Dios quita lo que tiene que quitar de nuestro carácter para ponernos
y podarnos y ponernos conforme a su carácter, para sujetarnos a su carácter. Él nos llama a la obediencia, la cual muchas veces puede venir marcada de incomodidades, de dificultades, de escasez, de soledad. Pero en medio de todo Él es fiel y Él está haciendo su obra. No nos perdamos lo que se aprende en la soledad y en la dificultad solo por estar buscando nuestra comodidad. No nos perdamos lo que podemos aprender de Dios y con Dios en medio de las dificultades o con los cuervos solo por estar buscando lo que nos agrada a nosotros. Dejemos que Dios nos moldee, dejemos que Dios use las dificultades en nuestra vida para pulir nuestro carácter y para hacernos siervos útiles en sus manos. La soledad y las dificultades pueden tomar otros matices, pueden tornarse en bendiciones mientras nosotros estemos en obediencia a Dios, mientras estemos conformándonos a Él, mientras estemos confiando en su misericordia. Dejemos que Dios use la adversidad aún para moldearnos. Dejemos que Dios use los cuervos, lo que no nos agrada, para someternos a Él, para dejar que Él nos transforme. Confiemos en nuestro Dios aún en la dificultad. Oremos. Amado Señor, gracias por esto que podemos aprender de la vida de Elías. Un hombre que en efecto debió haber sufrido, debió haber padecido dificultades, pero que también vio quién eras tú en medio de esas dificultades, Señor. Ruego que nos ayudes a tener ese carácter de obediencia que vemos en Él y que también nos ayudes a aceptar los cambios y las adversidades, Señor, reconociendo que tú eres el Dios que sustenta aún en medio de esos tiempos, Señor. Aviva tu obra en nosotros, Señor, por favor. Y gracias te doy por este tiempo. En Cristo Jesús oro. Amén.